Te invitamos a escuchar Somos Bienestar, el podcast de ASEX. Hola, qué gusto acompañarles en un nuevo episodio de Somos Bienestar, el podcast de ASEX. Les recuerdo que este es un espacio para florecer, para crecer y para reflexionar juntos. El capítulo de hoy lo hemos titulado Resiliencia 360. Transformando los obstáculos en oportunidades. Y bueno, prepárese para una conversación profunda, porque para guiarnos en todo este tema, tengo el privilegio de contar con la presencia de Wagner Eduarte, quien es psicólogo, es conferencista y es un profesional con amplia trayectoria en todos estos temas. Así que bienvenido y muchas gracias por ser parte de Somos Bienestar. Soy súper emocionado, súper contento y de verdad es un temazo el que escogieron para este episodio. Resiliencia, el tema del día de hoy. Vamos a empezar dando una mala noticia, usted sabe. Ahora que te escuché con el título, ¿cómo transformar obstáculos en oportunidades? Mala noticia, Katia. Todos en la vida vamos a tener en algún momento que enfrentar obstáculos. Y precisamente una de las herramientas que un ser humano puede utilizar para hacerle frente a esos obstáculos es la resiliencia. Palabra que, dicho sea paso, ha sido muy manoseada, una palabra que en pandemia se puso de moda, pero es una palabra que desde hace muchísimos años los teóricos vienen investigando y precisamente eso nos lleva entonces a decir, un alto, vamos a hablar de resiliencia, pero ¿qué es la resiliencia? Exactamente, esa era la primera consulta que te iba a hacer, nada más que ya usted se me está adelantando. Te iba a decir, la resiliencia también está en lo cotidiano, no solamente por estar en un periodo de crisis, sino puede ser que yo un lunes me levante con mucha ansiedad y continúe así, y ahí también se ve ser resiliente. No y sí. ¿O no? Sí. Entonces, y no. Okay. entre esos panoramas, explícanos vamos ordenando, qué sería. Exacto, vamos ordenando las ideas. La resiliencia es un concepto que se trae de la metalurgia, los metales. Entonces, cuando un metal usted lo expone y lo comienza a doblar, el metal pues responde a esa fuerza, pero luego el metal vuelve a su estado original. De ahí es donde surge el concepto resiliencia. Entonces, cuando en psicología empezamos a utilizar este constructo, hacemos referencia precisamente a esa capacidad que tiene el ser humano de poder volver a su estado original. Obviamente, eso implica enfrentar adversidades, crisis, situaciones de alta exigencia. Por eso es que en el latín de la palabra como tal, la palabra significa rebotar, volver al estado original. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, precisamente vengo con muy malas noticias el día de hoy, esa es otra mala noticia. Usted, para poder desarrollar resiliencia, ¿qué necesita? ¿Enfrentar qué? Un obstáculo. Los obstáculos. O sea, la resiliencia no se va a crear nunca en momentos de abundancia, en momentos de bonanza, en momentos de quietud, de tranquilidad. No, la resiliencia se empieza a estimular cuando tenés que hacerle frente a adversidades y altos riesgos. Y ahí es donde entonces, de una forma un poco más puntual, podríamos decirlo, en psicología decimos entonces que la resiliencia es un patrón de afrontamiento efectivo ante la adversidad y ante el riesgo. Eso es el concepto de resiliencia como tal. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo que te decía antes de que el concepto ha sido muy manoseado, hay como algunos mitos que surgen alrededor de la resiliencia. Por ejemplo, las personas piensan muchas veces que alguien resiliente no sufre. No, eso es falso. Aguanta todo. O que aguanta todo. No. Una persona puede ser resiliente y puede mostrarse vulnerable. Frágil. A una situación en particular. O sea, pensemos en alguien que en ese momento, no sé, su pareja le sentó y le dijo, mi amor, tenemos que hablar. Estoy confundido, estoy confundida, dejémonos 5 años. Si nos hacemos falta, volvemos, pero por ahora no me llame, yo le llamo. Y de un día para otro se te derrumbó tu castillo de arena. Pensemos en esa persona que hoy recibió un diagnóstico de salud no favorable. Pensemos en una persona. Lo despidieron de un momento a otro. Esa es una de las crisis existenciales y emocionales más fuertes que un ser humano enfrenta, que es el desempleo. Entonces, una persona que esté en esos eventos, obviamente va a estar expuesto al estrés, va a estar expuesto al sufrimiento, al dolor humano, y eso no significa
que no esté siendo resiliente. Lo que significa resiliente es que esa persona pueda volver a retomar estilos de vida, sueños, expectativas, ilusiones que tenía antes de que apareciera el evento como tal. Y ahí es donde entonces podríamos decir que la resiliencia, por eso es tan importante para un ser humano, porque yo siempre lo digo, Katia, en los talleres y en los seminarios, que la resiliencia, si tuviéramos que ponerle un olor, la resiliencia huele a humanidad. Entonces no nos podemos perder de esa idea, porque entonces hoy la gente, en aras de ser resilientes, reprimen emociones, no expresan lo que sienten, no buscan ayuda, no hacen absolutamente nada más que mostrarse en su parte fuerte. Y usted lo ve incluso hoy en ciertas canciones que dicen las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, cuando llorar es un signo de salud emocional, por ejemplo. No tiene nada que ver con debilidad psicológica, tiene que ver con humanidad. Y ahí es donde entonces tenemos que rescatar el concepto de resiliencia. ¿Cómo saber si estoy siendo realmente resiliente o simplemente me estoy desconectando de ese dolor que tengo? Sí, es que como te estaba planteando, cuando sos una persona resiliente, reconoces lo que estás viviendo. En el momento en el que lo reconoces desde la conciencia, puedes hablar de eso, puedes acercarte a donde tu amiga, te puedes acercar donde tu compañero de trabajo, incluso donde tu jefatura, si lo traemos esto al plano laboral y decirle, jefe, vea, este cambio que se está implementando me está quebrando, no lo estoy logrando procesar. Y eso no significa que no sea resiliente, significa que tengo que pasar por una curva de aprendizaje. Entonces, cuando el concepto lo tenemos equivocado, la forma de vivirlo va a ser obviamente de manera equivocada y eso nos va a traer muchos problemas a nivel psicológico. ¿Es algo con lo que se nace o se va aprendiendo por las experiencias que voy teniendo en la vida? Ok, los estudios dicen que efectivamente la resiliencia es un constructo dinámico. Eso significa que está expuesto a muchas variables que te pueden generar incrementos de la resiliencia o incluso te pueden disminuir la propia resiliencia. Pero indiscutiblemente no es un rasgo de personalidad. La resiliencia no es un rasgo estático y eso es una muy buena noticia. Ahora ya empiezo con las buenas noticias. O sea, hay gente que piensa que es que hoy yo no nací resiliente. Y aquí hagamos un paréntesis muy rápido, Katia, súper rápido. Lastimosamente, hoy vivimos en un contexto donde las personas nos encanta autoetiquetarnos. O sea, a mí me llama la atención cuando en terapia llega alguien y te dice, mira, Juan, vengo a terapia porque tengo un trastorno de ansiedad. Ah, ¿en serio? ¿Y quién te lo diagnosticó? Yo. Es que yo vi unos videos de TikTok y ahí me lo diagnostiqué. Entonces, hoy la gente le gusta tanto autoetiquetarse que cuando usted practica la autoetiqueta, usted se empieza a limitar como persona. Entonces, cuando hablamos, buena noticia, que la resiliencia no es un rasgo de personalidad, sino es algo que puedes ir creando en el transcurso de tu vida, lo va creando tu historia de vida. Eso entonces nos da una esperanza, porque eso significa que si sabemos conectar con el dolor, con la adversidad, con la crisis, con el riesgo, que ya lo mencioné antes, todo eso es la materia prima que la vida nos va a dar. Y ahí es donde entonces empezamos a crear habilidades que permiten que esa resiliencia salga a flote en esos momentos a los cuales hacemos referencia. ¿Cómo debería yo activarla justo en esos momentos que acabas de mencionar, en crisis, en momentos de dolor? ¿Cómo hago para activarla, para no hundirme y salir a flote y rescatarme y no juzgarme? Sí, no hay una única cosa que podamos Método. hacer. No hay, Ajá. ¿verdad? Paso 1, paso 2, Sí. paso 3. Pero sí hay principios, Katy, son fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos, la autocompasión. Mire, hay personas que en un momento de alta exigencia, en lugar de tratarse a sí mismos con cariño, con afecto, lo que hacen lastimosamente es juzgarse, llenarse de culpa, llenarse de vergüenza. Ejemplo, ahora que mencionaste lo del desempleo. Antes, en algún momento, conversando con una persona, me decía esta persona, mira, me despidieron. Despidieron varias personas de la empresa, yo fui el primero.
lo cual significa que soy el más fracasado y el más perdedor. Suave, suave. ¿Por qué te estás tratando así? Y entonces le digo, es una amistad. Y entonces le digo, ¿no será que vos estabas entre el grupo con salarios más altos? Tenés razón. Tenés razón. Por eso fue que me despidieron de primero. Claro, la gente muchas veces en un momento de dolor pierde perspectiva. El dolor distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos, distorsiona la imagen del mundo y lastimosamente entonces desconectamos esta autocompasión. La autocompasión tiene que ver con esa capacidad de hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos, por ejemplo, a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga. Tu amiga llega y te llama y te dice, Katia, vieras que, no sé, me, me dieron ese diagnóstico de salud no esperado. Sí, ¿Cómo le hablas desde la compasión? sí, sin juzgar. Claro. Ajá. Amiga, vas a salir adelante, un diagnóstico, un pronóstico, pero un diagnóstico no es una sentencia de muerte, hay muchas cosas que se pueden hacer, el médico te lo dijo, vamos a salir adelante, vamos Ser a buscar. positivos. Ajá. Eso es compasión. Ujú. Hablarnos a nosotros mismos desde la autocompasión no es tomar una actitud de víctima, no es tomar una actitud negativa, es simplemente hablarnos. Cuando ya usted conecta la autocompasión, es más fácil, ahora sí, que esa resiliencia que requiere otro montón de cositas alrededor que vamos a ir conversando más adelante, las podemos ir, verbo que usted utilizó, las podemos ir activando. ¿Por qué tendemos a juzgarnos de esa manera, de manera negativa y no positiva? Hay muchas razones. Primero, respondemos a esquemas psicológicos que en nuestra primera infancia, en nuestra adolescencia, se fueron construyendo, donde tal vez hubo mucha rigidez, mucha perfección, donde hubo mucha exigencia. Súmele a eso el contexto cultural en el que estamos, donde hoy hay un positivismo tóxico, donde usted escucha que las personas no se dan el permiso de entrar en contacto con emociones displacenteras. No existen emociones negativas, eso hay que enfatizarlo 1000 veces. Lo que existen son emociones displacenteras y emociones disfuncionales, pero ninguna emoción es negativa. Podemos explicar ambos términos. Ok, vamos un poquito más atrás entonces. ¿Okay? Cuando hablo que las emociones no son negativas, es porque todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, emoción muy típica en contexto del COVID, el miedo. Ajá. Entonces, vivimos en una cultura donde a usted le dicen, no sienta miedo, Katia, no tenga miedo, supera el miedo, venza el miedo. No, o sea, un momento. ¿Cuál es la función del miedo? La función del miedo es protegernos. Ok, entonces si yo soy una persona que le tengo miedo al COVID, yo voy a llevar ciertas medidas, me lavo las manos, cumplo con ciertas cositas que me mantengan ahí protegido. Si yo no conecto de forma correcta con esa emoción que se llama miedo, la emoción se puede transformar en algo disfuncional, que sería pánico. Y entonces vos escuchabas en media pandemia, por ejemplo, 20 de marzo, año 2020, que fue la pandemia. Sí, que no se habían contagiado y ya la persona estaba ya derrotada. Los supermercados, ¿recordás? La gente comprando papel higiénico. Sí. Y si usted como periodista agarraba un micrófono, se le ponía ahí a la gente afuera a entrevistarlos. Hola, señora, cuénteme, ¿por qué usted lleva 80 rollos de papel higiénico? No sé. Simplemente los estoy comprando. ¿Por qué? Porque el pánico ya se vuelve irracional. Ya no hay argumentos, no hay sustento, mientras que en el miedo sí hay argumentos. Entonces, cuando yo hablo de que una emoción tiene una función en particular y que dependiendo de la forma como conectas con la emoción y con su función, ahí puedes llegar a que la emoción tenga una cara funcional o una cara disfuncional. Todas las emociones, todas, absolutamente todas, tienen una cara funcional y una cara disfuncional. Totalmente claro. Un segundo ejemplo, nada más como para redondear la idea. La tristeza. Igual, vivimos en un entorno que te dice, pero ¿cómo usted va a estar triste, mujer? Si vea usted el trabajo que tiene, el salario que tiene, la estabilidad que usted tiene en la institución de la caja, ¿cómo usted va a andar triste? Mire los hijos que usted tiene y pareciera como que entonces estar triste es malo. No, Sí. no, un momento. La tristeza tiene una función. La función de la tristeza es ayudarnos a los seres humanos a entrar en contacto con nosotros mismos, a hacer introspección, a hacer reflexión.
Lo que pasa es que si yo no conecto con la función de la tristeza se me puede ir al plano disfuncional. ¿Y cuál es el plan? Depresión. Entonces ves que todas las emociones tienen dos caras. Entonces, lastimosamente, en esa pregunta que hacías antes, ¿por qué somos tan exigentes? ¿Por qué nos culpamos? Claro, es que vivimos en una cultura donde pareciera que sentir emociones displacenteras es ser personas débiles psicológicamente hablando. Cuando ya lo mencioné hace un rato atrás, eso te hace, número uno, una persona muy humana, y número dos, te hace una persona con una flexibilidad psicológica necesaria precisamente para poderle hacer frente a los desafíos de la vida. Y no solamente propios, también con las personas que que me acompañan, en mi familia, mis compañeros de trabajo, mis amigos, porque entonces no tengo ese patrón de tristeza o de juzgar a los demás bajo mis condiciones, ¿verdad? Sino que nos hace más empáticos con nuestro medio. Total. Ahora que mencionas, bueno, dijiste que ya de adultos nos juzgamos mucho. ¿Cómo podemos inculcar en los niños, en nuestros hijos, en los más pequeños de la casa, esto de la resiliencia, para que lo aprendan desde muy temprana edad? Ok, vamos por partes. Antes de irnos a los niños, vos hiciste una pregunta que yo honestamente no fui tan contundente, y era cuando estábamos en el momento de describir la palabra esta, el constructo de la resiliencia. ¿Ok? A mí me faltó decirte un par de cositas para poder brincar al tema de la niñez, y es que la resiliencia no está en función de tu voluntad como ser humano. O sea, la gente piensa que la resiliencia simplemente es determinación. No. Puede tener determinación. La resiliencia puede tener atributos como la perseverancia, pero la resiliencia es más que eso. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a brincar al tema de los hijos, de los niños, tenemos que entender entonces que la resiliencia tiene factores que la alimentan. Hay factores individuales, hay factores relacionales o interpersonales y hay factores contextuales. Cuando hablamos de un factor personal, indirectamente, vea que estuvimos hablando, hicimos ahí una pincelada muy rápida de inteligencia emocional. Sí. Eso es un elemento interno, personal, que compone todo este constructo de la resiliencia, pero es un ingrediente. Claro, de hecho voy a aprovechar para decirle a todos nuestros asociados que tenemos un capítulo solo de inteligencia emocional, entonces también para que lo repase y pues es una base para este otro capítulo. Vayan y lo repasan miles de veces. El asunto es que usted puede tener un factor interno como la inteligencia emocional, pero si usted está en un ambiente a nivel de relaciones interpersonales, para ser más contundente, voy a poner el ejemplo. Claro. Usted es una mujer que quiere crearse un ingreso extra, ¿ok? Y entonces usted dice, voy a emprender un proyecto de negocio, se comienza a preparar, diseña su proyecto, lo lanza al mercado, pero resulta que su pareja es su principal crítico. Y su pareja todos los días le dice, pero mujer, ¿para qué vos te metes en eso? Quédate con el salario que te dan en la caja. No, yo puedo ser asalariado en la caja, estar en la asociación. Si usted no está en la asociación, tiene que meterse ya mismo. Pero además de eso puedo tener un ingreso extra. Pero resulta que su pareja, que es el punto que me interesa, lastimosamente, en lugar de apoyar a la persona, de decirle, vos sos capaz, vos podés, todos los días empieza a criticar lo que está haciendo. Vos no vas a poder. Exacto. Popularmente se dice. Posiblemente y la resiliencia no se va a lograr potenciar, porque la resiliencia necesita factores internos, personales, factores interpersonales, y aquí hago una pausa porque tiene que ver con la pregunta que está en el aire, la niñez, recuerda. Los estudios en resiliencia explican, es más, voy a irme un poquito más desde atrás, no voy a poner muy técnico, voy a ponerme histórico. El concepto como tal empieza a tomar más sentido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a haber niños que sus padres mueren por la guerra, quedan huérfanos de padre y madre, y comienzan a ver a esos niños que empiezan a crecer, llegan a su etapa de adolescencia, a su adultez, y son chicos con proyectos de vida significativos, con una capacidad para sacar adelante su proyecto de vida impresionante, y entonces se preguntan, hey,
porque estos chicos que quedaron huérfanos, que crecieron en alternativas a lo que hoy podríamos llamar el PANI, por ejemplo, en los famosos albergues del PANI, ¿verdad? Cómo estos chicos llegan a ser quienes son hoy y descubren que es que estos chicos, a pesar de perder a sus familiares, a sus figuras primarias de afecto, tuvieron en esas alternativas a un adulto que se convirtió en un vínculo seguro. Y entonces, mire qué importante es el factor interpersonal. Una persona resiliente puede tener muchos factores internos, pero si en algún momento adolece de esos factores que me los puede dar, uno, lo interpersonal o el contexto comunitario, mi resiliencia puede comenzar a debilitarse. Por eso como esa voz ahí exterior de apoyo. No, porque es que no tenés recursos. Te pongo otro ejemplo. Hace muchos años fuimos a un lugar en Guanacaste a dar unas capacitaciones con emprendedores. Y fue para mí increíble porque empezamos a conversar de ellos, de cómo podían potenciar, era una cooperativa, cómo podían potenciar su negocio. Y ellos decían, Wagner, pero una pregunta, ¿cómo hacemos nosotros si no tenemos ni siquiera internet? Y ustedes nos hablan de redes sociales y de viralizarnos y visibilizarnos. ¿Cómo? Si aquí ni siquiera tenemos internet. Para ellos era más fácil comprar chips en Nicaragua porque pegaban mejor la red telefónica de Nicaragua que la de Costa Rica. Entonces, estas personas tenían deseos de salir adelante, deseos de superación, tenían sueños, metas, pero su contexto no les permitía al 100% ser resilientes. Entonces ahí es donde quiero volverme a tu pregunta. La resiliencia es tan compleja porque tiene estos factores personales, interpersonales y contextuales. Cuando usted mete, ahora sí, el tema de cómo hacemos para trabajar esto con los niños, indiscutiblemente el factor interpersonal es fundamental. Yo, papá, yo, mamá, tengo que construir un vínculo seguro con mis hijos para que esa sea la base y que ellos puedan desde ahí comenzar a alimentar todo lo demás. Sin embargo, vámonos ahora sí a un punto crucial en el desarrollo de la resiliencia con menores de edad y tiene que ver con el modelaje. O sea, vos no puedes darle a tus hijos algo que vos no tenés. Si vos querés hijos resilientes, vos necesitas de alguna manera alimentar tu resiliencia. Una mamá, por ejemplo, que hoy a su hijo en la escuela le ponen un apodo y entonces resulta que en lugar de ir desde la asertividad a tocar la puerta de la institución, a hablar con la maestra, contactar a los padres de familia para decir, miren, a mi hijo le están haciendo bullying, por ejemplo, quisiera conversar con ustedes para ver cómo resolvemos este tema, conocer la versión del hijo de ustedes, la versión de ustedes como familia. Lo que hace es un drama y llega un escándalo en la escuela y se mete en las redes y empieza a hacer publicaciones aquí o allá. Posiblemente ese comportamiento dramático no va a moldear la resiliencia de un chico. Entonces, si queremos de verdad trabajar la resiliencia en los hijos, vamos a tener nosotros como adultos, primero, hacer un trabajo muy profundo en el ser, porque si lo escuchamos, como lo estamos planteando el día de hoy, la resiliencia no es algo que se sabe, la resiliencia es algo que se es. Usted es una persona resiliente. No es que usted tiene resiliencia, es que usted es resiliente. Y eso implica trabajar el ser. Eso es un desafío. ¿Cuáles son esas características de esa persona que estás mencionando? La psicología positiva, específicamente, me gusta mucho el planteamiento de Martin Seligman porque él habla de 4 factores que podríamos decir que es el capital psicológico de un ser humano. O sea, cuando usted está enfrentando una adversidad, usted antes de enfocarse en el evento, usted, yo y todos deberíamos, en buena teoría, primero tener una mirada hacia adentro. En esa mirada interior es donde vamos a encontrarnos con estos 4 elementos que son los que nos dan como la materia prima de la resiliencia. El primero de ellos se llama autoeficacia. La autoeficacia es el juicio que yo hago en mis capacidades. No es autoestima. O sea, en psicología, créanme que muchos profesionales en psicología estamos abandonando el constructo de la autoestima
porque la autoestima es un concepto muy social, es un concepto que lastimosamente se alimenta de muchos estereotipos culturales y sociales. Lo que yo planteo como autoeficacia es otro nivel. Hay personas que tienen capacidades, pero cuando tienen que enfrentar un desafío, una actividad exigente, ellos no se sienten capaces de hacerle frente, aunque la tengan. Entonces, el chico, por ejemplo, hablando de niños, que no le da muy bien en matemáticas. Y entonces resulta que la mamá y el papá le ponen un tutor y el tutor llega martes, jueves y sábados. Al chico lo ponen el último día de clases con el tutor a hacer el bachillerato de matemática y se sacó un 100. Pero cuando él llega a hacer el examen, se sacó un 30. ¿Qué pasa? Si con el tutor iba muy bien, pero cuando llega a hacer el examen, falla. ¿Qué sucede ahí? ¿Tiene problemas lógicos matemáticos o tiene problemas de autoeficacia? De autoeficacia. La capacidad la tiene, la demuestra al tutor, pero cuando tiene que hacer el examen, el juicio que hace sus capacidades colapsa. Entonces, una persona resiliente, por definición, es una persona que se cree capaz de hacerle frente a esa situación. Yo paso por un divorcio y digo, me duele mucho, yo amaba a esta persona con todo mi alma, con todo mi corazón, me veía envejeciendo con él, pero sinceramente tengo que seguir adelante. Y así como en algún momento he pasado por cosas difíciles en mi vida, este divorcio, que es un evento bien estresante para un ser humano, también lo voy a poder superar. ¿Por qué? Porque yo me siento capaz. Ahí está la autoeficacia. Lo segundo, la esperanza. Una persona resiliente es una persona que tiene esperanza, que entiende que lo que está viviendo hoy, aquí en el presente, es eso, un momento. Esa es la definición que utilizamos en psicología de crisis. Las crisis son un momento de desorganización, nada más. Eso es lo que decían los abuelitos. Los abuelitos decían, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Por qué? Porque es temporal, las crisis son temporales. Ahora bien, una persona resiliente se conecta con esto porque entiende que lo que está viviendo es temporal, no es permanente, no se va a convertir en una condición de vida. Y esto le permite a esa persona ser perseverante hacia eso que espera en su vida. Llevamos 2. ¿Es adecuado decir resistir a esa crisis? Hagamos una pausa para continuar con los elementos. Y digo esto rápido. La resistencia no es una palabra que me guste mucho utilizar. Aunque por ahí en los 80s, algunos autores se crearon una teoría que se llama la teoría de la personalidad resistente. Y es muy interesante porque esos autores empezaron a analizar personas que enfrentaban estrés crónico por enfermedades. Y se dieron cuenta que habían personas que a pesar de ese mal diagnóstico salían adelante, pero habían otros que no. Y entonces dijeron, qué extraño. ¿Por qué si 2 personas reciben el mismo diagnóstico, unos superan el diagnóstico, otros no? A partir de ahí, ellos crean una teoría que la pueden googlear y la pueden buscar. Se llama personalidad resistente. ¿Okay? Lo que pasa es que a mí el concepto resistente no me gusta del todo. Porque cuando hablamos de resistencia, lo asociamos con aguantar, lo asociamos con luchar contra eso. Cuando precisamente desde la forma que hemos venido teniendo la conversación, la resiliencia nos invita más a vivir en la aceptación, a fluir con eso que no es controlable. De alguna manera dejarse llevar. Esa es la mejor escena con la que lo puedo ilustrar. Es esa persona que está en el mar, vienen las olas y lo comienzan a revolcar. Error. Pues no puede empezar a luchar contra la ola. Dicen los que saben que uno tiene que dejar que la ola lo revuelque a uno y que en algún momento la misma ola, ¡pum!, lo saca a flote. ¿Dónde la gente se ahoga? Cuando empieza a resistir. Empieza a luchar. Cuando empieza a resistir. Entonces, el ser perseverante tiene que ver mucho con tener firmeza, pero en esa firmeza tener flexibilidad. De decir, o sea, un momento, yo soñé con alcanzar, con graduarme en esa carrera en tal momento de mi vida, a los tal edad, pero por razones que fuera mi control, no lo logré, no pasa nada, voy a esperarme un año más. Tengo esa capacidad
de seguir manteniendo la expectativa intacta, Ujú. simplemente de flexibilizarme y de entender que puedo coger otros caminos para llegar al mismo lugar. Ujú. Eso me lo da la esperanza. Ujú. Luego, cuando le sumas a la autoeficacia esperanza, le sumas optimismo. Y el optimismo es muy interesante como lo plantea Seligman. Él dice que el optimismo es el pronóstico favorable al futuro. El pronóstico favorable al Ajá. futuro. O sea que usted hoy puede estar por un mal momento, pero vamos a lo que estábamos diciendo antes. Esto solo es un mal momento. Ujú. Esto va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque es ahí donde entonces, desde ese optimismo inteligente, Ujú. yo comienzo a identificar acciones, tareas o estrategias que yo puedo implementar para poder ver ese resultado que estoy esperando en mi futuro cercano. Ujú. Y entonces ahí es donde comenzamos a cerrar el capital psicológico de un ser humano, de un papá, pregunta que nos detonó esta conversación, de un papá que quiere nutrir la resiliencia en sus hijos. 1, autoeficacia; 2, esperanza; Esperanza. 3, optimismo; y 4, resiliencia. Ahí alimentar la resiliencia. Entonces preguntémonos como adultos, Ujú. ¿qué tanto yo le transmito a mis hijos esperanza? Hoy cuando la gente dice, es que este mundo se va a acabar, es que este es lo peor, ay, ¿en qué momento trajimos hijos al mundo? No, hablemosles a los hijos desde la esperanza, hablemosles a los hijos desde el optimismo, porque si no, no van a aprender el lenguaje de la resiliencia. Bueno, el tiempo se nos va corriendo y ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a abarcar algunas otras consultas para que nos puedas desarrollar al respecto. Antes, quiero decirle a todos los asociados y los que nos estén viendo o escuchando que puede ver nuestro podcast Somos Bienestar en nuestro canal de YouTube como ASECS Costa Rica o bien en Spotify como Somos Bienestar. Continuando con la información que nos has dado acá y acerca de todo este tema de resiliencia, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos que ya no tenemos más fuerzas y que no soy siendo resiliente? ¿Qué puedo hacer para salir de esa oscuridad? Ahí es donde nace la resiliencia, Katia. Ujú. En el momento en el que reconoces que ya no podés mantener tu imagen, es más, lo digo de otra forma, de manera muy coloquial, hay personas que están perdidas en su personaje, se pierden el personaje. Déjenme contar una historia de las más duras que yo he escuchado. Trabajaba en el consultorio hace muchos años con una señora que su hija toma la decisión de suicidarse. Y entonces empiezo a trabajar con ella, una situación muy dura, súper difícil. Y cuando ella llegaba al consultorio, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces no había forma de hacer terapia. Lo único que podía hacer uno ahí es intervención en crisis, nada más primeros auxilios psicológicos. Cuando llevábamos un par de semanas y no evolucionábamos, no había avance, yo empecé a crear mis hipótesis y dije, esta señora yo creo que no está llorando en la casa. Y entonces, antes de que entrara a la oficina, yo la paro en el pasillo y le digo, yo quiero que usted me diga una cosa, que sea muy honesta conmigo. ¿Usted en su casa llora? No, Wagner, es que este es mi lugar seguro. Yo solo aquí puedo llorar porque yo no quiero que mis hijos me vean llorar. Ahí está el problema. Ella estaba perdida en el personaje Soy la mamá, Ujú. cuando ella tenía que darse la oportunidad de agarrar ese personaje y ponerlo al lado y decir, 6:30 de la mañana nos estamos alistando para ir a la escuela y al colegio. En este momento fulanita no está aquí, me parte el alma porque me hace mucha falta, me gustaría verla aquí en la mesa con nosotros desayunando. Lloraba a las 6:30, llorás 5 minutos, te secas las lágrimas y le decís a tus hijos, mi amor, nos hace falta tu hermana, la extrañamos. Eso es lo humano. Ujú. Pero bueno, respiremos, la vida sigue. Usted se alista, papito, porque ya viene la microbús, usted se me prepara porque eso es no perderse en el personaje. Vea, hoy en el mundo laboral y gente que nos está viendo, que son miembros de la asociación, hoy hay gente en el mundo laboral que están quebrados, pero lastimosamente están perdidos en el personaje porque yo como el gran gerente, yo el gran jefe, ¿cómo yo voy a mostrarme vulnerable? Esas personas que hoy se están perdiendo en el personaje son las que se están robando la oportunidad de crear resiliencia. En el momento en donde usted se siente vulnerable, donde usted se reconoce como una persona humana y donde usted entiende que las adversidades son parte de la vida, ahí donde vos pones
la base de la resiliencia. Y ahí empieza entonces a florecer tus fortalezas, porque entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Bueno, ya punto 1, ya lo planteé. Número 2, ¿qué hacemos? Técnica, eso es una técnica que a mí me encanta enseñarla. Volvamos a ver hacia atrás y preguntémonos cuál es ese evento más similar a la crisis o a la adversidad que estoy viviendo hoy. Y cuando vamos a ese evento, ahí en el pasado, y decimos, un momento, ¿cómo hice yo para enfrentar ese momento tan difícil? Sí, estoy perdiendo a un ser querido, pero yo ya había pasado por un evento similar cuando perdí a mi abuela o cuando perdí a mamá. ¿Cuáles fueron las fortalezas que yo utilicé para enfrentar esto? Ay, y qué rico, Katia, cuando usted de forma reflexiva, de forma racional, agarra una hojita y usted escribe, esas son mis fortalezas. Y entonces hoy se pregunta cómo usted desempolva esas fortalezas y las empieza a utilizar en esa situación de alta exigencia que te está quebrando. Yo no recordaba que las tenía. Que no recordaba. Y las ha explotado a lo largo de su vida. Porque el punto de confort y la comodidad duerme la resiliencia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. El punto de confort y la comodidad duerme la resiliencia. Y entonces estos eventos que nos humanizan, que nos despiertan, son los que nos invitan a retomar esas fortalezas. Segundo paso, tomo las fortalezas. Y entonces ahora sí, me comienzo a ubicar para que desde ahí yo pueda trabajar un poquito en mi gestión emocional, cómo yo regulo mis emociones, activo mi sistema de calma, porque cuando estamos ante un evento crítico se activa el sistema de amenaza. Entonces necesitamos activar el sistema de calma. Y si yo intento hacer cositas para activar mi sistema de calma, que ahí podríamos hablar de 1000 técnicas para activar el sistema de calma, que por tiempo... tal vez mencionemos unas cuantas. Okay. Para no dejarlos con la duda. Una para poder cerrar la idea y si me da tiempo volvemos a unas cuantas más. Una muy sencilla. Levantémonos en momentos de crisis 15 minutos más temprano que lo habitual. Nos vamos a sentar con nosotros mismos en un espacio privado, en secreto, lejos de los ronquidos de la familia y vamos a tomar una libreta y un lapicero y vamos a escribir cómo nos sentimos nosotros por eso que estamos viviendo. Yo me siento muy triste con este cambio que me hicieron en el trabajo, con el cambio de jefatura, me siento muy triste porque lo que sea, ¿verdad? Y entonces anoto ahí cómo lo estoy viviendo, no informa de manera desordenada y esto te invita de alguna manera a crear orden en tu mente, porque cuando vos escribís los pensamientos, los estás primero materializando. Estás cortando con la rumiación cognitiva que tanto mal nos hace. Lo segundo, a la hora que materializas el pensamiento, lo ordenás. Y lo tercero es que a la hora de ordenarlo, te das cuenta que tal vez está siendo muy catastrófico, muy dramático en tu forma de pensar. O que puedo aplicar para lo que acabo de escribir. Sí. No dejarlo perder. Cuando ya hago esto, ahora sí, ¿qué está bajo mi control? Entonces empiezo a trabajar una estrategia cognitiva, que es una estrategia cognitiva, precisamente para poder desde ahí hacerle frente a la situación y activar mi sistema de calma. ¿Ok? Una más, nada más, una más. Adelante. Ya que lo mencionaste, la respiración. Okay. Es una estrategia emocional, no cognitiva. Voy a trabajar sobre mi cuerpo. Entonces, en episodios del día donde yo siento que, ¿verdad? La ansiedad vino, que la ansiedad no es mala, es otro tema que tenemos que hablar otro día, se está satanizando mucho la ansiedad y otra vez, recuerde, dos caras, funcional y disfuncional, y entonces resulta que cuando aparece esa ansiedad que es disfuncional, vaya, un momentito, tome una pausa activa, haga respiraciones 5 por 5 por 5, inhala 5 segundos, sostiene el aire 5 segundos y bota en 5 segundos y empieza a regular su ritmo. ¿Qué está haciendo ahí? Trabajando en su sistema de calma. Ahora, si yo estoy haciendo todo esto y por más que lo estoy intentando, no lo logro, ¿a dónde tengo que detonar después de haberme humanizado, despedir al personaje, conectar con mis fortalezas, gestión emocional? Cuarto punto, busque ayuda. Busque ayuda profesional. Escuche esto, con todo el respeto lo voy a decir. Cuando usted tiene un dolor de muela, usted no busca al veterinario, ¿cierto? Entonces, hay personas que hoy se están yendo por el atajo. O sea, busquen al profesional en salud mental, al psicólogo, a la psicóloga que les pueda ayudar, porque muchas de estas cosas lo que abren es procesos terapéuticos. Con todo el respeto lo digo,
no son suficientes preguntas de coaching. Necesitamos muchas veces en una situación que nos desarmó por dentro y nos llevó a ese punto donde reconocemos que no somos resilientes, lo que hace es darnos la oportunidad de abrir capítulos de la vida que requieren psicoterapia. Y vamos a tener que ir a buscar ayuda, porque nos dimos cuenta que por nosotros solitos no lo logramos. Y eso no significa que no estoy siendo resiliente. Sí, significa que estoy construyendo la resiliencia. Me estoy dando cuenta si puedo solo o necesito ayuda, que es lo que acabas de mencionar. Vamos a ir cerrando, Wagner. Tal vez les dejas un mensaje. No sé, quizás tenemos personas que están pasando una situación muy difícil, ya sea la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, bueno, y pues todas las situaciones críticas que ya has mencionado. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que tal vez se sienten derrotadas en este momento? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo para decir esto? Vea, yo voy a decir algo muy básico para terminar el día de hoy esta conversación. En la vida, usted y yo vamos a pasar por situaciones difíciles. Si usted busca en el diccionario la palabra difícil, el diccionario dice difícil, dícese de aquello que requiere mayor esfuerzo. O sea que cuando usted dice, oiga, qué difícil esto que estoy viviendo con mis hijos adolescentes, lo que usted está diciendo es que sus hijos adolescentes requieren mayor esfuerzo. Cuando usted dice, qué situación financiera tan difícil estoy viviendo, lo que usted está diciendo es que esa situación requiere de su parte mayor esfuerzo. Tal vez vas a tener que hacer sacrificios temporales para luego encontrarse con beneficios permanentes. Si usted está hoy pasando por una situación laboral difícil, lo que le está invitando a esta situación es a dar su mejor esfuerzo. Al final, todo se resume en un criterio de responsabilidad personal. Yo tengo que asumirme como el protagonista de mi vida, no puedo ser víctima de mi vida, y eso implica que desde ahí, entonces, tome decisiones de manera prontas, porque uno en la vida decide de dos formas, no se le olvide esto, o decide por elección o decide por obligación. Las decisiones por obligación son muy estresantes, son muy desgastantes, pero cuando uno decide por elección, es muy probable que entonces uno se está convirtiendo en ese protagonista que es el que al final marca la diferencia en aquellas expectativas de vida, en aquellas metas y en aquellas ilusiones. No permita que lo difícil le desdibuje a usted sus sueños porque ellos siguen ahí intactos. Utilice lo difícil para crear resiliencia. No pudo ser más claro. Wagner, muchas gracias por compartir todo su conocimiento y este tema con todos los que nos van a ver y escuchar. Le agradezco que haya aceptado esta invitación para ser parte del podcast de Somos Bienestar. Yo estoy encantado y ojalá que sea la primera de muchas para seguir creando bienestar. Así sea. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde podría buscarte? ¿En tus redes, por ejemplo? Mis redes, pero si no, el WhatsApp, más directo, más rápido, más WhatsApp 8351-4949. 8351-4949, el WhatsApp de Grupo SIP. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Hoy abrimos una conversación muy humana acerca de este tema de resiliencia, así que si a usted le tocó su corazón y usted sabe que alguien lo necesita, por favor, compártale este capítulo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos o nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.